¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video en el cual vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en gran parte del mundo, pero específicamente lo que ha sucedido en Suecia o lo que empezó en algún momento en Francia, ¿no? Cuando Emmanuel Macron perdió las elecciones de medio término en manos de Le Pen. Las elecciones en las cuales, bueno, todo parecía venirse abajo, todo parecía que se caía, sin embargo, las cosas han cambiado. Bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, en definitiva creo que estos cambios, como dicen, la extrema, yo creo que, a ver, hablar ya de a esta altura del partido de extrema derecha o si ponemos en esta discusión todas las cosas que los diferentes partidos políticos han hecho mal con las ideologías que tienen, es decir, ideologías de izquierda, ideologías de derecha. Lo cierto es que la política en el mundo se ha transformado en un péndulo que va de la izquierda a la derecha y de la derecha hacia la izquierda, y no ha mostrado que pueda dar una solución cierta, porque si no, no estaríamos nuevamente en estas crisis constantes en las cuales se ve envuelto el mundo y gran parte de los países de Latinoamérica también. En este caso, Europa, y todos sabemos que la principal reacción de los ciudadanos europeos se produce cuando hay problemas económicos y cuando hay problemas sociales, ¿no? Eh, el caso más plausible en cuanto al triunfo que ha tenido la derecha en Suecia, mirándolo en perspectiva, podemos decir que en definitiva, gran parte de los ciudadanos suecos se deben haber sentido molestos por actos de violencia, por políticas que eh, han beneficiado a ciertos sectores y han dejado al margen a cierta parte de la población, como en todas las épocas sucede, ¿no? Eh, Vemos también que esto se va a replicar en otros países de Europa. El caso de Italia es uno de los casos más resonantes que hay en estos últimos tiempos y que se prevé, creo que es el 26 de septiembre, van a ser las elecciones y muy posiblemente la derecha llegue al poder. ¿Por qué llega al poder o por qué se producen estos cambios que supuestamente aquellos defensores de la izquierda, porque esto es, no convengamos que es una lucha entre ideologías que están en una grave crisis, que no pueden resolver ciertas situaciones, como es el caso económico, porque no tienen las herramientas, en el caso de los países de Europa, es en definitiva la Unión Europea la que define gran parte de la política económica y monetaria, es decir, no es en el caso de Alemania no es el Deutsche Bank el que emite su moneda, sino que es el Banco Central Europeo. Esto ha generado una crisis bastante importante en materia política que no es, obviamente, se produce una puja de poderes entre los poderes nacionales y los poderes supranacionales que están representados adentro de la Unión Europea y que en definitiva terminan jugando en contra o por lo menos terminan con estas divergencias tan grandes, comienzan, perdón, estas divergencias tan grandes que no eran tan distintas en otras épocas, porque siempre ha sucedido que después de estos problemas, los votantes, es decir, las personas que participan en la elección de los candidatos, ¿sí?, que tienen solamente la posibilidad de elegirlos, no tienen la posibilidad después de acompañar en las decisiones, es decir, poder refrendar a través de un referendo popular o lo que fuere, ¿no? Es decir, poder emitir su consentimiento para determinados actos, sino que son los políticos los que toman las decisiones. Y mucho claro, es una vía indirecta, ¿no? Es decir, que eh, supuestamente los votantes le otorgan el poder a a los gobernados, a los gobernantes, perdón, porque, bueno, en definitiva son ellos quienes tienen la, la representación, pero claro, muchas veces, como lo he dicho en otros videos, lamentablemente la, lo prometido no se condice con lo que después los gobernantes van a hacer y bueno, se producen una serie de discusiones y bueno, generalmente termina con este tipo de situaciones. Algo parecido parece en Alemania que
hay una discusión muy fuerte, también es un partido de izquierda o es un partido socialista, España también tiene un gobierno socialista o tirando más a la izquierda, y muy posiblemente se puedan ver cambios de gobiernos de un extremo hacia el otro dentro de la mayoría de los países europeos. Nos vamos por un momento a la República Argentina, en la cual hoy actualmente un gobierno de, digámoslo, de izquierda o de centro izquierda, ha llevado con políticas poco eficientes. Todo esto no hace falta que yo se los diga. Es decir, son justamente artífices de sus propias desgracias, y es muy posible también que la gente, ¿sí? Que toda la gente se vuelque o vaya hacia el otro sector, como siempre ha sucedido en la historia de la política. Esto no es nada nuevo. Se han sumado algunos factores que están ayudando a que estas cuestiones o estos procesos se produzcan más rápidamente. Antes, los partidos políticos, los gobernantes de turno tenían un tiempo de gracia, por llamarlo, 1 o 2 años, ¿sí? Y quizás tenían más tiempo porque también quizás la vida no era tan dinámica, es decir, no había esa velocidad en la cual hoy los acontecimientos y los hechos y las personas tienen una interactividad muy grande y no tienen tiempo para estar esperando que un gobierno tarde 8 o 10 años para llevar adelante la política, o lo lleva en 2 años, y si no lo hace en 2 años está perdiendo las elecciones de medio término, es decir, la elección en la cual se renueva la mitad de las cámaras del Congreso de la Nación, en el caso de Argentina. En el caso de Suecia sucedió exactamente lo mismo, es decir, hubo una elección, perdieron la mayoría, como en ese caso hay primer ministro, se terminó la historia del primer ministro que estaba, tuvo que renunciar, y ahora van a elegir por consenso un nuevo primer ministro. Entonces, digo, ¿qué pasa en Argentina? Nosotros tenemos hoy que la aceptación es muy baja para el gobierno, tienen una imagen muy negativa, y muy probablemente, la oposición, ¿sí? Llegue a gobernar en el 2023-2024. No sé cuándo son las elecciones en Argentina, pero debemos tener en cuenta, hay un factor muy importante que yo lo he analizado en estos últimos tiempos, de que apareció un tercer actor en esta discusión de izquierda o derecha en la Argentina, y es un pasito más allá, que es donde se encuentran los libertarios, ¿sí? Javier Milei, alguna gente que es una tercera opción, una tercera posición que se plantea, y por supuesto que puede tener grandes chances porque el desgaste político del actual gobierno ya lo transforma prácticamente en perdedor en las próximas elecciones. Los opositores ya gobernaron antes, ¿sí? Y no, es decir, las expectativas cayeron totalmente. A poco de andar, vemos cómo la maquinaria, o lo que podríamos decir, los sectores más afines tanto a la oposición como a los oficialistas, es decir, estamos hablando de los medios de comunicación, los diarios que trabajan para uno o trabajan para otro. En el caso de el oficialismo, pongámosle S5N, en el caso de los opositores está TN. Este, Están tratando, sí, de generar un choque, ¿no? Entre estos dos grupos políticos, para producir o generar un aglutinamiento de la gente hacia esos dos partidos políticos y sacar a este tercero de la discusión. Algo que probablemente no sea tan fácil, porque ya, como yo siempre le digo, la política no pasa solamente por un canal de televisión o un periodista. Es decir, ustedes fíjense en Twitter o en todas las redes sociales, están siendo fuertemente cuestionados, y todo el mundo sabe que cobran por decir un determinado discurso, un determinado tema. Entonces creo que muchas veces la tercera opción se transforma prácticamente en una primera para todos aquellos que están, ¿sí? Cansados de tener siempre, aproximarse o siempre lo mismo, ¿no? Ustedes fíjense que prácticamente los radicales han desaparecido del mapa.
Pero bueno, se han aglutinado tras lo que sería la oposición. Entonces, la gente que está no solamente en el oficialismo, está descontenta con esta gente, con el partido oficialista, los opositores que también tienen mucha gente descontenta y se van a una tercera opción. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Si realmente en Latinoamérica y en Argentina específicamente empieza a suceder exactamente lo mismo que está sucediendo actualmente en Europa. En Europa básicamente los problemas son económicos y los problemas de violencia que se han generado como consecuencia de algunas políticas bastante laxas que han tenido algunos gobiernos, ¿no? Que, por cierto, han sido artífices de su propia desgracia, como les digo en este video. Así que bueno, amigos, esta reflexión que hemos tenido hoy, en charlar un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo, compararlo con lo que pasa en Argentina, no es para que reflexionemos y pensemos en el corto, mediano y largo plazo de lo que puede suceder también en Argentina. Así que bueno, espero que si les gustó este video, ya saben, como siempre les digo, denle like, suscríbanse al canal, así somos más, así charlamos, coméntenlo, compártanlo con sus amigos y bueno, nos vemos en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Chao.